Bienvenidos a una nueva clase de química analítica instrumental. En esta clase vamos a hablar de las técnicas electroanalíticas, principalmente de la coulombimetría y de las electrodeposiciones. En primer lugar, vamos a decir que los métodos electroanalíticos se basan en la reducción u oxidación del analito durante un tiempo suficiente para asegurar su conversión cuantitativa a un nuevo estado de oxidación. En estas técnicas hay reacción en los electrodos, a diferencia de la potenciometría y de la conductimetría, que son las otras dos técnicas que vamos a estudiar dentro de la electroquímica. En estas metodologías sí hay reacción, redox, en los electrodos. Estos son métodos selectivos porque además aplican a el estado de oxidación de un analito, o sea, permiten diferenciar los analitos con distintos estados de oxidación, son sensibles, son medianamente rápidos, precisos y exactos. Y nuevamente vamos a recordar que el equipamiento es de muy bajo costo a comparación de otros equipos de otras metodologías. No requieren calibración con patrones y esta es la gran ventaja de estas técnicas. La relación funcional entre la cantidad medida y la cantidad de analito se deduce teóricamente a partir de las fórmulas que permitan relacionar estas magnitudes. Ya lo vamos a ver más adelante. Recordemos que la electrólisis, esto ya lo han visto en otras asignaturas, la etimología de la palabra electrólisis viene de electro, relacionado con la electricidad, y lisis, ruptura. Es la ruptura en una molécula debido al pasaje de la electricidad. En estas reacciones siempre hay una reducción y una oxidación. En este esquema de la pila de Daniel podemos ver que tenemos nitrato de cobre, nitrato de zinc, y el cobre en el cátodo se va a reducir, quiere decir que de cobre 2 más va a tomar 2 electrones y reducirse a cobre 0, mientras que el zinc va a ceder 2 electrones y pasar a ser zinc 2 más. Todo esto genera un potencial de 1,10 voltios. Esta es la conocida pila de Daniel. Esto es simplemente un repaso para que recuerden en qué consistían las pilas. Teníamos dos tipos de pilas, pilas electrolíticas y pilas galvánicas, y les recomiendo que vuelvan a sus apuntes de química física y demos para repasar estos conceptos porque son importantes para el análisis instrumental. Algo fundamental y que va a ser vigente, que va a estar vigente siempre, ¿qué hace la rana René? Croa. En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. Por lo menos de esta diapositiva se tienen que acordar toda su vida profesional. Bien, también vamos a trabajar con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst nos permitía calcular los potenciales de electrodo. En la ecuación de Nernst vamos a escribir las reacciones siempre como reducción. Si trabajamos con la tabla de potenciales, toda la tabla de potenciales están escritos los potenciales en orden alfabético como reducciones y así tal cual los tienen que tomar. Así tal cual están. Nadie da vuelta de reacciones ni les cambia el signo, nada. Se las toma como reducciones a todas porque esto es una convención establecida por la UPAC para que todos trabajemos de la misma manera. Entonces siempre se toman las reacciones escritas como reducción. Entonces, como reducción, el potencial del cobre, por ejemplo, va a ser igual a su potencial normal. Esto es comparado con el electrodo normal de hidrógeno. Este es el potencial que se obtiene de la tabla, menos R por T sobre N por F. Esta es la constante de los gases, la temperatura, la constante de Faraday y el número de electrones que se transfieren. Y el logaritmo de 1, porque las especies sólidas, su actividad es 1, y la concentración del catión cobre 2 más. Lo mismo hacemos para el ánodo y finalmente respetamos siempre esta convención. El potencial de la pila es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Si nos fijamos, acá no está el cerito porque estos son los potenciales en condiciones diferentes de las normales. Es decir, en condiciones que contemplan las concentraciones en las cuales están las especies. Entonces, en definitiva, si reordenamos estas dos ecuaciones en la expresión de la pila, simplemente
podemos o tomar los potenciales, calcular los potenciales aparte, el potencial del cátodo, el potencial del ánodo, o armamos una única expresión con los dos potenciales, lo que a uno le quede mejor. Matemáticamente es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros, una vez que empieza a circular la corriente, aplicamos el potencial que hemos calculado, el potencial teórico, vamos a ver que no sucede nada, que hay un montón de otros potenciales que tenemos que aplicar. Y vamos a empezar a definir esos potenciales. Hasta aquí, potencial de cátodo menos potencial de ánodo, esto es lo que consideramos el potencial teórico de la pila y corresponde a corriente eléctrica igual a 0. O sea, este es el potencial que se debería aplicar si no estuviera circulando corriente por el sistema. Una vez que empieza a circular la corriente eléctrica, empiezan los problemas y hay que considerar otros factores, como por ejemplo la caída óhmica, que no es otra cosa más que el producto de la corriente eléctrica por la resistencia de la pila. Esto representa una resistencia del sistema a la circulación de la corriente y es un potencial adicional que hay que suministrar. Por eso tiene signo negativo. Por otra parte aparecen los sobrepotenciales, que son 4. 2 sobrepotenciales del cátodo y 2 sobrepotenciales del ánodo. Aquí voy a hacer un paréntesis. La bibliografía sugerida los menciona a todos estos sobrepotenciales, pero con nombres diferentes. Les recomiendo que sigan esta distinción que vamos a dar acá en clase, porque hemos encontrado a lo largo de los años que es la más didáctica y la que a ustedes les permite entender los fenómenos que están teniendo lugar. No es que los otros libros no los mencionan, sino que los agrupan de distintas maneras. Voy a presentar estos 4 sobrepotenciales. En primer lugar, tenemos el sobrepotencial por concentración o transferencia de masa del cátodo. Luego tenemos el sobrepotencial de polarización por transferencia de carga o cinético o por activación, son 3 nombres diferentes para este mismo sobrepotencial. Y los sobrepotenciales anódicos, que corresponden al sobrepotencial de polarización por concentración o transferencia de masa y el sobrepotencial por polarización por transferencia de carga o cinético o por activación. Todos los nombres hacen referencia al mismo sobrepotencial. Estos sobrepotenciales también se conocen como sobrepotenciales de polarización, porque polarizan al electrodo e impiden la llegada de la corriente hacia los reactivos, ya sean los reactivos en el ánodo o en el cátodo. Entonces, vamos a tratar de explicar este fenómeno y después vamos a volver a esta ecuación. Este es el proceso electródico. Aquí vamos a tener el electrodo, la interfase y la disolución. La interfase la vamos a considerar el espacio inmediato próximo al electrodo y luego tenemos el seno de la solución. Esto va a suceder tanto en el ánodo como en el cátodo. Vamos a explicar el fenómeno para un único electrodo, pero es exactamente el mismo para el otro electrodo. Aquí tenemos nuestro analito que está oxidado. El analito debe transportarse hasta la superficie del electrodo y en la superficie del electrodo ocurrirá el intercambio electrónico que va a hacer que nuestro analito que está oxidado tome un electrón, 2 electrones, la cantidad de electrones que sean de acuerdo a la especie. Si estamos hablando del cobre, por ejemplo, el cobre va a tomar 2 electrones, el cobre más 2 va a tomar 2 electrones y va a pasar a ser cobre 0. Una vez que es cobre 0, va a volver al seno de la disolución. Entonces vamos a identificar 2 procesos diferentes. El primer proceso consiste en el traspaso o el movimiento del analito desde el seno de la disolución hasta la superficie del electrodo y a este proceso lo llamamos transferencia de masa. Lo mismo cuando ya se ha reducido para que vuelva al seno de la disolución, esto es transferencia de masa, o sea, la molécula entera debe desplazarse desde el electrodo hacia la disolución. En cambio, el proceso que tiene que ocurrir para que el analito de oxidado pase a reducido implica que el analito
tome los electrones, esto se llama transferencia de carga y es un proceso mucho más complejo que el simple movimiento de la molécula desde la superficie del electrodo al seno de la solución. El tener que aceptar electrones o ceder electrones, el intercambio electrónico con el electrodo, que se conoce como transferencia de carga, es un proceso mucho más complejo. Entonces, si volvemos a nuestra ecuación, por suerte, todos estos sobrepotenciales los podemos ir minimizando. Al potencial de polarización por concentración o transferencia de masa del cátodo lo vamos a minimizar introduciendo agitación. Conectamos un agitador que continuamente esté favoreciendo el movimiento de las partículas hacia el electrodo y desde el electrodo, con lo cual podemos minimizar este sobrepotencial. En segundo lugar, el potencial de polarización por transferencia de carga o cinético o por activación del cátodo lo vamos a despreciar porque generalmente estas reacciones son rápidas y reversibles. Entonces, este sobrepotencial no nos va a molestar. Ahora pasamos al otro electrodo que es el ánodo. Siempre el reactante anódico va a ser el agua. O sea, en uno de los electrodos vamos a tener la electrólisis del agua y en el otro la sustancia que nos interesa. Como el agua siempre es el solvente en el cual están disueltas estas soluciones, el agua siempre va a estar en exceso. Entonces, el sobrepotencial de polarización por concentración o transferencia de masa del ánodo, que es este, lo vamos a poder despreciar porque el reactante anódico, agua, está en exceso. Entonces, hasta ahora hemos despreciado estos tres sobrepotenciales. El sobrepotencial de polarización por transferencia de carga o cinético o por activación en el ánodo es el que no podemos despreciar y es un sobrepotencial importantísimo que tenemos que conocer. Este sobrepotencial se da por la transferencia de carga en el agua, en la electrólisis del agua, y tiene que ver con la formación de burbujas. La producción de burbujas de hidrógeno envuelve en cierta manera al electrodo e impide que circule la corriente eléctrica de manera adecuada. No hace imposible la reacción, simplemente exige un mayor potencial aplicado. O sea, hay que darle más energía al sistema. Por suerte, este sobrevoltaje o este sobrepotencial está tabulado. Este sobrepotencial depende de qué es lo que se produce en el ánodo, si hidrógeno u oxígeno, depende de qué es lo que se produce en el electrodo, cuál de las dos sustancias, hidrógeno u oxígeno, que son estas burbujas que van a molestar en el electrodo. Depende del tipo de electrodo del que sea, porque no es lo mismo este sobrevoltaje en un electrodo de platino liso que en un electrodo de bismuto o un electrodo de oro. Tiene distintos valores. Tampoco es lo mismo si la densidad de corriente es de 0,001 ampere por centímetro cuadrado o si es de 1 ampere. Y esto va a tener que ver, esta densidad de corriente, fíjense que tiene unidades de ampere sobre centímetro cuadrado. Tiene que ver no solo con la corriente que está circulando, sino con la forma y el tamaño del electrodo. Todo esto está tabulado, entonces es necesario que se nos informe con qué tipo de electrodo se está trabajando. La corriente la vamos a conocer, siempre va a ser un dato y tenemos que tener una idea de la superficie del electrodo para poder venir a esta tabla y sacar el sobrepotencial correspondiente a nuestro caso particular. Además de la ecuación de Nernst, vamos a tener que trabajar con la ley de Faraday. Esta foto de aquí es el señor Michael Faraday. La ley de Faraday establece que la carga eléctrica es el producto de la corriente por el tiempo. La corriente está medida en ampere y el tiempo en segundos. Y definimos esta expresión, la deducimos a partir de la ley de Faraday, en donde decimos que N, que corresponde al número de moles que han reaccionado, es igual a la corriente por el tiempo sobre el número de electrones que han sido transferidos en esta reacción, 1, 2, 3, dependiendo de cuál es la especie que se redujo y la que se oxidó, por la constante de Faraday.
En todas estas metodologías nos va a interesar la corriente que circuló y el tiempo va a ser fundamental. Vamos a ir monitoreando el potencial a distintos tiempos. Cosas importantes a tener en cuenta en la coulombimetría amperostática. Esto nos permite trabajar con reactivos muy volátiles como el bromo o el cloro gaseosos, que se generan in situ durante la misma reacción, y por eso es que tenemos un circuito generador, porque entonces podemos trabajar con estos gases. Estos gases van a ser los encargados de actuar en la electrólisis para reducir u oxidar nuestro analito. Va a ser necesario un método que nos permita determinar el punto final. Entonces, generalmente este método es la potenciometría. Con un potenciómetro vamos a ir determinando el punto final. Aquí tenemos el esquema de una celda en donde tenemos el circuito generador que va a una fuente de alimentación coulombimétrica de corriente constante. Son dos electrodos de platino, cátodo y ánodo de este circuito generador. Está bien. Y por otro lado tenemos cátodo y ánodo. Estos están encubiertos con un encamisado de vidrio, están recubiertos, con un encamisado de vidrio, y están conectados al microamperímetro, al voltímetro y a una resistencia, y este es el circuito de determinación amperométrica de punto final. Esto es el circuito detector, mientras que esto es el circuito generador. Está invertido a comparación de la imagen anterior. ¿Qué vamos a determinar en la titulación coulombimétrica? Vamos a estar monitoreando cómo varía el potencial en función del tiempo. Y al momento en el cual vemos una disminución del potencial y luego un salto, este salto nos indica que la reacción se ha completado. Entonces vamos a tener que utilizar algún tipo, como por ejemplo la primera derivada, algún tipo de método que nos mejore la detección del punto final, y lo que nos interesa es el tiempo. Este tiempo de reacción va a ser el que vamos a introducir en la expresión de la ley de Faraday, en donde vamos a calcular a partir de este tiempo el número de moles que han reaccionado. Ahora pasamos al análisis electrogravimétrico o la electrodeposición. Como su nombre lo indica, gravimetría, esta metodología consiste en pesar un electrodo, pesarlo antes y después que ocurra la electrólisis, y se determina la masa de analito presente por simple diferencia entre el peso del electrodo antes de la electrodeposición y al final de la electrodeposición. Es una metodología sumamente sencilla. Tenemos distintos tipos de electrodo. Este electrodo de arriba es un electrodo mallado, es un electrodo de gran superficie, debe tener aproximadamente unos 20 centímetros cuadrados de superficie. Este es un electrodo espiralado, ambos son electrodos de platino. La manera en la cual se construye el circuito: el electrodo espiralado se coloca en el interior del electrodo mallado. Hay que tener mucho cuidado de que al preparar el circuito y al hacer las conexiones eléctricas, que estos dos electrodos no se estén tocando. Es decir, este electrodo va introducido en el centro del electrodo mallado, pero sin contacto, porque no se va a poder proceder a la reacción. Entonces, antes de iniciar la electrólisis, pesamos el electrodo, que tiene que estar perfectamente limpio y seco, y hay que tener en cuenta en este momento de pesada el peso del vidrio de reloj. Estas dos fotografías fueron tomadas en el laboratorio, que los profes Ramón y Mario verdaderamente hicieron el práctico, hicieron la electrodeposición para que ustedes tuvieran fotos de nuestro laboratorio y no sacadas de internet. Observen, el electrodo mallado está por fuera, y en el centro del electrodo mallado tenemos el electrodo espiralado que está en su interior, y todo esto está conectado a la fuente. Uno de los electrodos va a actuar como cátodo y el otro electrodo va a actuar como ánodo.
Queremos que el cátodo sea el electrodo grande, el electrodo mallado, para que el cobre se deposite. Vamos a trabajar con una solución de sulfato de cobre, donde el cobre está como 2 más, y queremos que ese electrodo deposite sobre el electrodo mallado. En el centro va a ocurrir la electrólisis del agua y se van a liberar burbujas de oxígeno. Entonces, una manera de comprobar que todo esté bien conectado es que cuando encendemos la fuente, la producción de burbujas sea en el electrodo del centro y no en el electrodo mallado. Si ocurre que la producción de burbujas está sucediendo en el electrodo mallado y en el electrodo espiralado vemos la aparición del color cobrizo, entonces conectamos mal las cosas y simplemente tenemos que invertir la polaridad de la fuente. En esta fotografía vemos la electrólisis que ya ha transcurrido un buen tiempo. Observen cómo el electrodo, que antes era todo plateado, ahora la parte de abajo tiene color cobrizo porque el sulfato cuproso, el cobre 2 más, se ha ido depositando como cobre 0 en la superficie del electrodo. ¿Cómo hacemos para determinar que la reacción ya ha finalizado? En primer lugar, podemos agregar a nuestro vaso de precipitado más agua y comprobar y dejar que la pila funcione unos minutos más y comprobar que no haya cambio de color. Si se empieza a poner cobrizo esta nueva superficie, entonces eso indica que todavía queda cobre 2 más en la solución. Otra manera es hacer algún ensayo cualitativo, tomar un poco de solución del vaso de precipitado y verificar la presencia o ausencia de cobre. Y finalmente, la desaparición del color de la solución. Recordemos que el sulfato cuproso es de un color turquesa muy marcado y acá ya vemos que está bastante clarita. Entonces esto es un indicador de que el cobre ya se ha reducido completamente. O sea, son indicadores que nos dan una pauta de que la reacción ya ha finalizado. Una vez que terminó, simplemente retiramos el electrodo, lo secamos, pero sin evitar que se pierda, sin favorecer la oxidación, y volvemos a pesar el electrodo. La masa del electrodo después de la electrólisis menos la masa al inicio de la electrólisis nos va a dar una idea de la cantidad de cobre presente en cierto volumen de solución. La electrogravimetría se lleva a cabo con distintas soluciones. Fíjense que estas son todos vasos de precipitado con depósitos de diferentes colores según los metales de los cuales se trate. Es una metodología con una instrumentación baratísima. Fíjense que lo único que se necesita es una fuente, que es un transformador, un vaso de precipitado y los electrodos. No tiene nada sofisticado y simplemente se determina por pesada antes y después la masa del del analito depositado. Una metodología sumamente sencilla. Los tiempos van a depender de los metales involucrados, de las sustancias involucradas. Pueden ir desde 1 hora hasta electrólisis de 2 horas, 3, 5. Depende del tiempo, depende de la cantidad de analito presente en la muestra. No son metodologías rápidas, son metodologías que demoran un cierto tiempo, pero a comparación de otra instrumentación, la instrumentación está al alcance de cualquier laboratorio. Para finalizar, la bibliografía recomendada. Este tema está en los 3 libros, en el Harris, en el Rubinson y en Scough. En Harris van a encontrar el capítulo 17, análisis electrogravimétrico y coulombimétrico. En Rubinson van a encontrar en el capítulo 7 está toda la electroquímica. Estos temas están en 7.5, 7.6 y 7.8, desde métodos electroquímicos en adelante. El 7.7 es conductimetría. Y finalmente, en Scough, esto está abarcado en el capítulo 24. Mi recomendación personal es que vayan a Harris, me parece que es el que lo explica de una manera más amigable, pero está en los 3 libros. Así que si les resulta mejor Scough o Rubinson, está desarrollado en los 3 libros. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el foro.